El deporte es uno de los negocios más importantes del mundo y la industria del entretenimiento se nutre muchísimo de justamente lo que pasa en el deporte. Y tanto es así que hemos visto cómo ha crecido el contenido deportivo en las distintas plataformas de streaming. Correcto. O sea, no solamente ya es el partido de tenis, de fútbol, el juego de béisbol, sino también todo lo que se va generando alrededor. Hay docu-realities, hay un montón de cosas que incluso han influido en el crecimiento de las audiencias en el deporte. Sí, y además Drive to Survive, por ejemplo. Correcto. ¿Cuánta gente ahora es aficionada a la Fórmula 1 gracias al docu-reality de Netflix? Sí, y ese es el principal objetivo, creo yo, tratar de masificar deportes que tal vez tenían nichos muy particulares, hacerlos un poquito más notorios, que tengan más llegada a otro tipo de público y por ende esa disciplina como espectáculo, como producto crecer. Pero bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy aquí en Día de Juego, cómo el mundo del entretenimiento se liga con el deporte de alta competencia. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, The Last Dance, el documental acerca de la vida de Michael Jordan como atleta? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Drive to Survive? Breakpoint, la serie que habla justamente del tenis. Hay una serie de golf, está en Amazon Prime. Bueno, The Last Dance. Claro, The Last Dance, a esa me refería, la de Michael Jordan. Y tantas otras series que tienen que ver con el contenido deportivo. Y, por ejemplo, Netflix, que es una de las grandes plataformas de streaming, sin transmitir del deporte en vivo, se ha especializado justamente en ofrecer, entre sus opciones de programación, de entretenimiento, contenido vinculado con el deporte, desde documentales, los docu-reality, lo que pasa, por ejemplo, en Amazon Prime con el All or Nothing, donde tú puedes conocer muy cerca la intimidad de un club. Ya te digo, es muy raro que los grandes equipos del deporte no estén metidos en esta ola porque justamente es una demanda que tienen hoy por hoy las audiencias y los consumidores. Sí, total, y todos quieren meterse en esa dinámica para aprovecharla comunicacionalmente hablando o para difundir su marca, en este caso la del club. Decías lo de Michael Jordan y no te escuché repetir The Last Dance porque ya huele a Gran Horizonte. Olía a parrillita y en el restaurante Gran Horizonte. Perdí un poquito el foco, estamos en Gran a Michael Jordan aquí contando su vida. Bueno, yo me lo imagino espectacular. perfectamente. Pero bueno, sí, una esto... cachapa. ¿Tú te imaginas? Seguro Claro. le gusta. ¿Ah? ¿Le gustará? Claro a que le Michael gusta. Jordan la comida venezolana. Claro. ¿Sabes que normalmente la gente que prueba la cachapa, ¿No le gusta? no, sí le gusta, claro? Claro, por eso te Es digo, un igual tiro- que la es un arepa. tiro al piso. Imagínate si comen empanada. No, Yo pero no he la visto cachapa nunca- es un poquito más particular, nos estamos desviando, pero Claro, bastante. la arepa es mucho más noble, porque la puedes combinar con muchas cosas. La cachapa es como, aunque tiene sus combinaciones, Claro. tiene un sabor más particular, es otra verdad, cosa. es verdad. Pero yo nunca he visto a nadie bravo, por ejemplo, comiendo empanada. No, yo tampoco. Y Michael Jordan, que se ve que es un tipo bastante temperamental, creo que podría encontrar en la empanada algo para tranquilizar. No, y por su estilo de vida que les gustan las cosas buenas, pero no quedaría mal con una empanada, una cachapa o una arepa. Pero bueno, volviendo al tema, vamos otra ahora vez. sí, después del inciso, parecíamos Sumito Esteve. Las redes sociales, el universo streaming, el deporte, creo que ya todo está inevitablemente mezclado. Pudiésemos debatir en el matiz si eso es bueno, si eso es malo. A veces se da un rango de exposición que nos da cierta extrañeza. Por ejemplo, lo que tú hablabas de All or Nothing, de la intimidad de algunos clubes. Oye, hay momentos que yo creo que, aunque los intérpretes lo viven ante las cámaras, seguramente por un tema contractual, a posteriori puede que se arrepientan un poco porque les hubiese gustado que esa conversación no se ventilara, no se filtrara. Yo no sé si tú recuerdas la de Dele Alli con José Mourinho en Claro. la del Tottenham, en donde Mourinho, palabras más, palabras menos, les decía, mira, Les jala las orejas. tú eres muy talentoso, pero no has obtenido todo tu potencial porque a ti no te da la gana, porque no te comprometes en entrenar y el tiempo pasa, luego te vas a arrepentir. Le jala las orejas y le dice esto con la dureza que lo estoy explicando, pero con un tono paternal, dejándole muy claro que él no es su papá, que simplemente es su entrenador y que se permite darle un consejo. Y fíjense dónde está Dele Alli hoy. En ese momento estaba en Tottenham y hoy estaba perdido en el universo futbolístico Bueno, de y Europa. después supimos un montón de cosas. Una entrevista que dio Dele Alli acerca de su vida, que de una u otra manera Explican eso. explica qué fue lo que pasó con este futbolista. Mira, hay un punto que yo quisiera de inmediato abordar y es, la gente se imagina, por ejemplo, que en un mundial de fútbol
el evento, que hablo del juego, lo que pasa durante 90 minutos es todo el mundial. No, es justamente todo lo que pasa alrededor del mundial. No solamente son esos 90 minutos, sino las charlas, las entrevistas, los creadores de contenido, y de una u otra manera es lo que busca el deporte. Sacarle mayor provecho, no solamente al contenido en vivo, que es el evento, como claro, ya lo dijimos, sino también a todo lo que envuelve o rodea justamente a un evento deportivo. Y yo creo que todos los equipos, y por utilizar el ejemplo del fútbol, que es el más común para ambos, ya tienen un equipo audiovisual generando el contenido por si acaso. Me refiero a que, por ejemplo, la selección venezolana sub-17 cuando clasificó a la Copa del Mundo, yo me imagino que se genera, se graba todo ese material y si se da la situación épica, si se consigue el objetivo, pues ya se tiene la materia prima para hacer, por ejemplo, un documental, como fue el caso, que toque las fibras, que hable de la venezolanidad, que posicione aún más a la Vinotinto como marca de cara al fanático. Claro, si lamentablemente el objetivo no se cumple, pues yo supongo que el material se tendrá que desperdiciar o tal vez no. El material, ¿sabes lo que pasa en ese tipo de producciones? El material siempre se queda. Por ejemplo, mañana hacen un documental de la selección venezolana de béisbol que fue el Clásico Mundial. Ajá. Bueno, no se logró el objetivo que era ganar el Mundial. Pero buena parte de ese material te sirve, por ejemplo, para luego hacer complementar algo acerca de Luis Arraez o hacer algo de Miguel Cabrera. Me imaginé. Cómo fue esa, o sea, todo eso es como reusable y justamente como es complemento lo que, y contexto de otras historias, me imagino. entonces no se pierde, claro, porque al final tú estás teniendo material entiendo, para sí, otras tiene historias. sentido. Es como si hablaras del proceso con Fernando Batista, con la Vinotinto y se consigue un objetivo, pero lógicamente hay éxitos y tropiezos. Entonces en el apartado de los tropiezos pudieses utilizar, que no es el caso, el de la Vinotinto sub-17 se hubiese fracasado, algo O, así. por ejemplo, puedes decir Salomón Rondón cómo después de tantos años logra su clasificación a una Copa del Mundo. Sí. Y puedes hacer un documental acerca de eso. O sea, en la gente que invierte en esto, bueno, justamente tiene como que distintas aristas en las cuales puede ver el retorno. No solamente porque se logre el objetivo, sino también por el material para hacer otro tipo de contenido. Ahora, de las que has visto, de deportes, hablemos de series, documentales, está tal vez ficciones basadas en muchos hechos históricos, como la de los Lakers, con Magic Johnson, por ejemplo. ¿Cuál te abrió los ojos ante una disciplina deportiva que tal vez no conocías tanto? A ti particularmente. ¿Tú sabes que hay una serie en Netflix que se llama Untold? Como que las historias no contadas. Sí. Hay varias. Está lo de la Juve, por ejemplo, ¿no? No, ahí está, por ejemplo, lo del tema de una mafia que tenían, que controlaban buena parte de un equipo de hockey. No sé si lo viste. Sí. Esa serie es muy buena. Luego está un caso de un jugador de fútbol americano que cometió un crimen. No, o sea, ese tipo de series a mí, por Hay ejemplo, una que se llama Losers, que a mí me encantó, gusta. y habla de los que quedan en segunda posición, los que nadie recuerda, los que pierden un Los evento subcampeones, deportivo claro, importantísimo para ellos, evidentemente desde lo individual como atletas, y claro, lo mediático se va con el campeón o la campeona, pero los episodios son como estos subcampeones tenían todo para ganar algo y fracasaron el día más importante de sus vidas deportivamente hablando. Te da una perspectiva muy original, distinta del mundo del deporte. Yo te hacía la pregunta porque todos conocemos a Michael Jordan y creo que The Last Dance bueno, es el ese ejemplo ha sido obvio. mi documental favorito. Sí, el mío también, pero yo que no cubro baloncesto y al igual que tú, más allá de que conozcamos bastante bien el día a día ese deporte, creo que me dio una perspectiva distinta de la magnitud de lo que significó Michael Jordan. Yo creía saberlo hasta que vi The Last Dance. Claro. O sea, Lo ahí dimensioné conoces distinto. a Michael Jordan con sus grises. Ojo, también hay como las versiones que luego aparecieron post-documental, Sí, como la la de de Scottie Scottie Pippen y otros tantos que se O el manifestaron. equipo de Detroit que históricamente se enfrentó con ellos, Isaiah Thomas, me parece que es el base. Yo, por ejemplo, sabía que ese equipo existía, pero desconocía con lujo de detalles la rivalidad que justamente hubo con los Chicago Bulls de Jordan. Yo me había quedado un poco más superficial con Karl Malone y John Stockton de los Utah Jazz, porque jugaron 2 finales, fue como más mediático. Contra los Pistons también jugaron, pero no sabía que era un equipo físico, un equipo golpeador incluso. Eran como los malos de la película en esa época. Y ojo, y también te das cuenta de la trascendencia que tuvo Michael Jordan o cómo Michael Jordan propulsó a la NBA no solamente para hacer un deporte muy atractivo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y también la visión que tuvo la NBA en ese momento de
darle autorización a un equipo de filmación para que siguiera a Michael Jordan. O sea, quizás en aquel momento era insólito, inédito ver a esa cantidad de gente documentando todo lo que pasaba, cuando hoy de repente todos los equipos tienen justamente un equipo de filmación. Sí, pero sabes que, y te lo voy a hacer a modo de pregunta, a ver qué opinas tú y yo complementar con lo que yo piense. ¿Crees que le quita seriedad, formalidad a una disciplina deportiva de alta competencia que haya este nivel de intromisión, puede ser del espectador, del fanático, para conocer detalles tan íntimos? ¿Y crees, y te la junto con esta otra, que eso va a tener que regularse? Lo que pasa es que al final hay un editor, ¿no? Así como nosotros tenemos a Liliana. A Liliana, hay Gracias, un editor Liliana. y habrá alguien que supervise qué va y claro, qué no va. Pero una mente, un ser humano, el cerebro de alguien jerarquiza. Claro. ¿Quién toma esas decisiones? Claro. Yo creo que de una u otra manera el que cuida el producto. O sea, siempre está la mirada ¿El que cuida del el producto de la productora o alguien de la Fórmula 1, por ejemplo? El director del documental, el tipo de la Fórmula 1. Claro, pero él no tiene los mismos intereses que el de la Fórmula 1, es imposible. Claro, pero sí hay como un balance en qué mostramos y qué no mostramos, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra, crees tú? Yo creo que debería tenerlo el de la disciplina. El dueño del evento, claro. O sea, sí. En este caso la Fórmula 1. El de la Fórmula 1 dice, mira... O sea, alguien de la FIA que te diga, mira, esto no lo puedes sacar así. Claro. O alguien de Aston Martin si sacan algo, oye, extremadamente polémico de Fernando Alonso, que en teoría es de la intimidad. O mira, vamos a bajar los decibeles con esto, pero de repente sí podemos mostrar esto. Mira, fíjate el impacto que ha tenido Drive to Survive. Sí. Antes de la serie, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, tenía 671,000 espectadores cada carrera. Después de la serie, que se estrenó en 2019, aumentaron a 1.2 millones de personas viendo cada carrera. ¿Tú la viste? ¿La serie? ¿O has visto algún...? He visto buena parte de la serie, no le llevo el ritmo no de ver todas las temporadas, pero de una u otra manera cómo ha crecido esto a lo largo de los años. Y mucha gente confesó que se hizo fan de la Fórmula 1 a partir de la serie Drive to Survive. ¿Pero te pasó algo así a ti, por ejemplo? No, porque yo la veía. ¿Pero tienes más interés en la Fórmula 1 o siempre te gustó? Ahora me parece que las historias detrás de todo lo que pasa en una carrera de Fórmula 1 las entiendo mejor. Entiendo más la personalidad de los pilotos, entiendo de repente un poco más las pugnas o tomas una verdadera dimensión de lo que hace el equipo en función de conseguir los resultados deportivos. Y de una u otra manera tú te sientes más cerca de todo esto. O sea, tú no sientes que Verstappen está mucho más lejos que, por ejemplo... Tú lo sientes más cercano que antes, cuando nada más veías la carrera y ya. Sí, claro. Ahora tú sientes que conoces a Verstappen. Claro, que de Michael Schumacher en su momento, o a Ayrton Senna, o a Alain Prost, o cualquier otro piloto de antaño. No había redes sociales, los medios de comunicación no tenían tanto alcance y lógicamente no había plataformas de streaming, ¿no? Y además incidió en bajar el promedio de edad. Creo que lo hemos hablado en varios episodios. Sí, ¿no? y ahí es a donde creo que apuntan para hacer o mantener vigente y hacer sustentable el negocio, porque yo creo que en ese sentido para mí es la solución a una especie de crisis de identidad o de modelo de negocios de la mayoría de las disciplinas deportivas. Cómo buscan que el espectáculo a nivel de dopamina y de entretenimiento puro y duro atraiga a personas que no tienen la suficiente pasión por ese deporte como para sentarse a ver, por ejemplo, una carrera de Fórmula 1. Esta temporada es un ejemplo de ello. Acaba de ganar Sainz en Singapur este fin de semana, pero si no, era Max Verstappen el que ha dominado toda la temporada de cabo a rabo. Solo el fanático puro y duro de Fórmula 1, oye, se para, en horario venezolano al menos, un domingo a las 8 o 9 de la mañana, madruga, pone alarma en vez de descansar para ver una carrera tentativamente predecible, en donde no hay tanto espectáculo. Entonces, estas son alternativas, creo yo, para salvaguardar un poco el producto. O pongamos, al que no es muy seguidor del deporte, al que no es fanático del deporte, bueno, no quiero ver todos los partidos del Real Madrid, pero me interesa la historia inspiradora de un tipo como Carlo Ancelotti. Claro. Entonces, eso es llamativo. O sea, la cantidad de historias que hay alrededor del deporte, de una u otra manera, son atractivas también para el público. Sí, no, y le das el componente humano, no lo quiero simplificar ni menospreciar, no es que es chisme, no es que eso es lo que alimenta, pero lo que tú dices, conectar más con atletas o personalidades que hasta hace muy poco eran inalcanzables desde todo punto de vista.
Ahora al verlos en esta faceta no es lo mismo que la transmisión oficial te muestra a Max Verstappen, que solo se le ven los ojos en el casco, serio, concentrado antes de la carrera, que ahora sepas o escuches o veas que él te cuenta, mira, yo practico en simuladores de videojuegos, me encanta manejar en simuladores, o mira, yo hago esto, o los entrenamientos, es decir, hay una cercanía distinta que permite conectar de mejor manera. Yo lo que creo es que está avanzando a pasos agigantados y no es que me preocupe, pero me da curiosidad de ver hasta dónde va a llegar, o sea, el formato semi-reality, hasta qué punto va a llegar, Bueno, ¿tú sabes cuán que entrometido estará? Netflix reportó en algún momento que había ganado 30.000 millones de dólares como parte de sus ganancias, pero invierte 7.000 en producciones internas de ellos, o sea, en producción original. Y cada vez lo vemos no solamente en Netflix, sino en Prime Video, en HBO, en las distintas plataformas, porque justamente entienden que esto vende. Y algo que tú decías, ¿cada cuánto tiempo se da una carrera de Fórmula 1? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Normalmente, a veces más. Tienen periodos 15 días o el parón de verano que se dio hace poco. 3 semanas. Entonces, es como la disciplina encontró una manera de generar contenido, de mantenerte activo o expectante del deporte, pero además de eso, haciendo negocio. Sí, y además que creo que le sacas punta o capitalizas aún más el componente emocional del deporte. Le das mayor vigencia. Es decir, lo épico que te da cualquier disciplina, por ponerte el Tour de France, que es el más obvio, para mí el Tour de France es un deporte, el ciclismo, espectacular por la carga de epicidad que tiene, sobre todo las etapas del Tour de Francia que tienen puerto de montaña y todo el esfuerzo y todo el tema, es casi una epopeya. Pero si haces el documental, si haces la serie que resuma la temporada, que veas a lo interno, ese tema emocional lo puedes capitalizar económicamente, porque al final todo es en función del modelo de negocios a posteriori, más allá de que esa temporada o esa edición del Tour de France ya haya terminado, o para darle mayor vigencia y trascendencia y que la estela de lo anímico quede y perdure en situaciones históricas para cualquier equipo o atleta o disciplina deportiva, no lo sé. Ahorita el Mundial de Argentina probablemente salga contenido. Cuando Argentina ganó la Copa América salió un documental de la Copa América, sí. Y es como terminar de redondear un hecho histórico, épico, para que también quede como documentación histórica, porque como hemeroteca yo creo que tiene un gran valor también. Además, para ti, hoy por hoy, ¿cuáles son tus contenidos deportivos favoritos de los que has visto? De los que he visto. Yo vi, The Last Dance, creo que vamos a coincidir que para mí es el mejor, por lo que significa Michael Jordan. Me encantó la de Losers que te dije. Okay. Y hay una en Netflix. Okay. Y hay otra en Netflix también que creo que no la continuaron, solo hubo como una temporada que se llamaba The Notebook, que era como las estrategias y las tácticas de entrenadores de distintas disciplinas. Estaba Mourinho. Había una con Mourinho, había una con Doc Rivers, el entrenador de la NBA, y él hablaba de su época de los Clippers. Y por ponerte una cita que a mí me impactó, él contaba que cuando los jugadores de baloncesto, yo te hablo de los Boston Celtics de Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett, que fue una pequeña dinastía y dominó la NBA durante 2 o 3 años, ellos decían que sentían presión, lógicamente. Y él decía que la presión era un privilegio, porque para sentir presión tenías que haber trabajado y te tenías que haber esforzado para llegar a las situaciones deportivas en donde la presión te ataque. Es decir, el que quede eliminado y no clasifica a los playoffs, ese debería no siente presión porque está en su casa viendo el resto de los juegos por televisión. Entonces él decía, la presión es un halago a los resultados de tu esfuerzo, bueno, claro, y tienes que disfrutarla y digerirla de esa manera. Y me pareció, algo que me explotó la mente, porque es una perspectiva atípica para bien. Y es una versión, vuelvo y repito, muy humana, porque tú sientes que prácticamente ellos te están confesando, te están confiando intimidades de su metodología, de su filosofía, que en una transmisión tradicional de televisión tú no percibes. Es así, mira, hay para mí mis favoritas son The Last Dance, sí, Ícaro, no sé si lo viste. Ese es el documental del dopaje. Claro, que está en Netflix. Del programa ruso. Es extraordinario. Sí, muy bueno. Me gusta mucho una ficción que salió hace poco en HBO que se llama Ballers, que es con La Roca. Okay. Y La Roca hace como que manejador de atletas de fútbol americano. Y bueno, y ves como que todo lo que pasa en una vida de un atleta de esta característica, cómo gastan el dinero. Es como el manager de jugadores de fútbol americano. Pero tiene un toque de humor, dices tú. Tiene toque de humor, es bastante buena. Ves los excesos de los jugadores, todo ficcionado, evidentemente. La de Winning Time, que tiene que ver con la dinastía de Los Ángeles Lakers.
Y a ver qué otra. Hay los All or Nothing, son buenos. Y está ¿Sabes que a mí una. no me gustaron tanto? Y mira ¿No? que a mí me gusta el Pero fútbol. el que más me gustó fue el del Sunderland. Ah, pero Sunderland es que Till I Die. sí, Que, Till I Die. Eso estaba en segunda división y es la temporada que descienden a tercera y incluso. cómo pasó todo. Todo el desastre. Eso Pero me ese gustó. no es tan All or Nothing. Yo creo que es como fue primeriza en ese sentido. Sí, yo creo que ese como Fue que la rompió el pionera. celofán, sí. Rompió el celofán. Las otras sí le dieron un toquecito más de reality. Para mí tenía un toque distinto. Yo luego vi el All or Nothing del Tottenham. Y claro, a mí me gusta mucho Mourinho, o sea, lo admiro como técnico y por eso lo disfruté, pero luego no me llamó la atención ver el del City o ver el del Arsenal, sé A mí que el hay que uno me del gustó fue el del Barcelona. City. Sí. De hecho, ahorita en el mundo del fútbol, no sé si lo has leído, hay como una cábala ya, como una especie de maldición que los equipos que hacen All or Nothing les va mal. El ¿sí? Arsenal lo hizo y perdió la liga, perdió el liderato en las últimas jornadas y con el Tottenham pasó igual que no ganó nada, con la de Pero Mourinho. imagínate, con el City no No, aplica. pero es que el City no aplica. El City está exento de todo El eso. que menos me gustó fue el del Barcelona. Muy Porque producido. además entiendo que el que puso el dinero fue Piqué y se nota muy... Está condicionado. O sea, se nota que está hecho bajo el corsé que quiere Piqué. Yo vi en Bajo el traje HBO que quiere el Piqué. documental de Carlos Vilardo, por ejemplo. Es muy bueno, Te digo algo. es muy bueno. Casi lloro, viste, en algún capítulo, en algún episodio, porque es un incomprendido para su época, un técnico de culto, si se quiere, muy polémico por sus formas, por su metodología, pero lo entiendes un montón y te das cuenta de lo que sacrificó en pro de su pasión, que no digo que esté bien o mal, tal vez le dedicó demasiado al fútbol y no tanto a su familia, pero lo ves como mucho más humano y lo desmitifica, o sea, entiendes un poco más el Bilardo de carne y hueso humano y entiendes también el porqué de las decisiones que tomaba. Pero muy bueno, y te hablaba de Ted personajes... Lasso, me encanta. No la he visto, la quiero ver, no Buenísima. tengo Apple. Si no la han visto, véanla. Es ficción, pero bueno, tiene No la he mensajes visto, poderosos no la he visto. acerca de la humanidad. No hace falta que seas fanático del deporte para disfrutar Ted Lasso. Ted Lasso la puede Pero ver. porque tiene humor también. Claro, pero son al final historias de vida, con mensajes de vida, ambientados Pero en un equipo Ted de Lasso fútbol. es como The Office, ¿tiene esa vibra o no? No es tan The No, Office. no es tan cómica. Pero digamos que para mí, bueno, Ted Lasso creo que es una de las series más vistas La tengo que ver. del año 2023 y bueno, Y sabes que previo al tema de los streamings, yo creo que ya hay películas de deportes de culto que marcaron el camino, Claro. que a través de la ficción te demostraron que... Moneyball, Claro, Moneyball. Está la de Marshall, que es el equipo de fútbol americano universitario con Matthew McConaughey, que también Invictus. es... Invictus, la de el rugby en Sudáfrica. Está Coach Carter, no sé si la has visto, con Samuel L. Jackson, que es un entrenador de secundaria. bueno, si no mencionamos Rocky, Todas no, las Rocky. no, YouTube nos banea. Sí, claro. Rocky es otra. Creo que se llama Rush también. Rush, que es de la Fórmula 1, de Ian Rush. Correcto, es muy, muy buena. Entonces yo Hay creo... un documental que incluso ganó un Oscar, que es el de Senna. Ah, sí. El documental de Senna, si no lo han visto, es una joya que van a conseguir justamente acerca de la vida. Moneyball es otro buen de ejemplo Ayrton que Senna. decías tú, Sí. que yo creo que le abrió las puertas a la gente. Imagínate, con un tema tan difícil de digerir como la sabermetría, encontraron la forma de traducirlo de manera sencilla para que la gente tuviese una introducción, una apertura a por qué el béisbol hoy en día tiene la complejidad estadística que le conocemos. A mí me gustan las curvas de la vida. No sé cuál es ese. Las Suena curvas de la novela. vida es justamente con Clint Eastwood, cómo retar a la sabermetría. Era alguien que son scouts. Y Ese es el de la hija que se involucra también en creo un que equipo sí, de béisbol. sí, entonces bueno, como que un lanzador. es el reto entre la sabermetría y el que toda la vida ha Sí. seguido el béisbol y que sabe de béisbol como la lucha de conocimiento. Lo que pasa es que yo creo que a través de las historias del deporte, valga la redundancia, es más fácil contar historias porque tiene, insisto, el componente emocional está muy a flor de piel. Tú Que ves- solamente te ofrece el deporte. Sí, que solamente te ofrece el deporte. Tú ves Moneyball y tiene sus picos de éxtasis o el nudo de la historia. Ves Cinderella Man, que es el del boxeador en tiempos de recesión en los Estados Unidos, que era un veterano, se fractura la mano, los hijos ni comen, pero la esposa lo apoya. Bueno, al final... Bueno, y cuando tú veas, por ejemplo, la historia, en algún momento si la sacan de Novak Djokovic, de Roger O de Federer, Mike Tyson, de por Rafael ejemplo. Nadal, de Mike Tyson, ahí tú vas a encontrar una cantidad de historias. Lo que tú dices, el deporte, solo el deporte te ofrece algo así. Sí, lo cierto es que a diferencia de otras épocas, el deporte y el entretenimiento pareciera que se aliaron para siempre. Eso no tiene vuelta atrás y habrá que ver hacia dónde muta eso. Yo creo que si lo juntamos además con el fenómeno de la Kings League, por ejemplo, que en otros episodios hemos hablado de ello, ya nos va dando muestras de cuál pudiese ser el potencial. Otra cosa es que nos guste o no.
o cómo diluye, desvirtúa el deporte, incluso en su normativa, en sus reglas, tal y como lo conocíamos. No sé hasta qué punto sea utópico pensar que algo estilo la Kings League la podamos ver o lo podamos ver en el deporte, algo así como la Copa Rey de Marcas o algo por el estilo en el fútbol venezolano. Pero pareciera que todo apunta que va a ir hacia allá. Te doy un ejemplo más, si no lo han visto, en Star Plus consiguen Wrexham, que es el equipo que compró Ryan Reynolds. Sí. Rod Healy, creo que se pronuncia así, y es bueno justamente echar el cuento de cómo agarraron un equipo en divisiones muy distantes a la Premier, sí, y lo fueron llevando por el camino. Esa historia se está contando en tiempo presente, claro, porque ese equipo ya consiguió un ascenso. Un ascenso, pero todavía le queda. Y es lo que te digo, me llama la atención, hay toda esa inversión, hay todo ese material grabado, y al final dependes o está supeditado a los resultados deportivos. Claro, y pase lo que pase, se va a transmitir. Fue una locura, creo que ganaron 5-4, 4-3 en el 90. Con Ben Foster, que estaba retirado, lo llamaron de retiro, sí, y fue el que tapó el penal. No, una cosa de locos. Pero bueno, díganos ustedes, ¿qué serie, película nos recomiendan? ¿Creen que esta tendencia de contenido de entretenimiento, utilizando el deporte como hilo conductor, se va a mantener en el tiempo? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Nos escriben en los comentarios el top de series que ustedes tengan, por si acaso se nos ha perdido alguna. Recuerden compartir este contenido, recuerden darle like, recuerden suscribirse, súper importante. Y bueno, si nos recomiendan alguna, lo vemos aquí en el televisor de Gran Horizonte. Bueno, ya saben, vengan a Gran Horizonte también a disfrutar de toda la comida. Y si usted es alguien que no le alcanza el día para hacerlo, bueno, de jueves a sábado, en ese tercer tiempo que usted esté los patacalientes disfrutando, bueno, se puede venir a recuperarse y a disfrutar de buena comida en Restaurante Gran Horizonte. Correcto, desayunos, comida criolla, cortes internacionales, todo de la mejor calidad, y nos permiten amablemente este espacio para compartir con ustedes aquí en Día de Juego. Nos vamos, gracias siempre por la sintonía, recuerden suscribirse y compartir el contenido. Chao.